Hola a todos y todas. Estaba pensando en una pregunta que me hizo un amigo y es, ¿cómo se ordenan los elementos que existen en la naturaleza? Por ejemplo, el aire, la sal, una olla, el agua. Acompáñame para que le respondamos juntos a mi amigo. Estuve averiguando y sé que existe la tabla periódica de los elementos químicos, creada por Dmitri Mendeleev. ¿La conocen, cierto? Esta tabla ordena según varios criterios los elementos. Recuerden que un elemento químico es una sustancia pura formada por un mismo tipo de átomo y su nombre se abrevia usando un símbolo químico. Su seña es así. Veamos un ejemplo. El helio es un elemento que se usa, entre otras cosas, para inflar globos que flotan en el aire. Tiene el mismo tipo de átomos y se representa con el símbolo He. ¿Cuáles son los criterios para poder ordenar los elementos en la tabla periódica? Uno de ellos es según el número atómico. Su seña es así, el cual nos permite clasificar los elementos en grupos y períodos. Los elementos de un mismo grupo se caracterizan por tener la misma cantidad de electrones de valencia y de un mismo período por tener la misma cantidad de niveles de energía. El número atómico es la cantidad de protones que posee el núcleo del átomo de ese elemento. Como ven, en el helio es así. Los neutrones son subpartículas que también podemos encontrar en el núcleo, pero no participan en la magnitud del número atómico, sino que en la masa del átomo. Los electrones, por su parte, le confieren el carácter eléctrico negativo al átomo y como estos pueden perder o ganar electrones, no se les contabiliza en el número atómico. Junto al símbolo se escribe una cifra que corresponde al número atómico. Entonces, ¿cómo se ordenan los elementos de las sustancias que te mostré al principio utilizando como criterio el número atómico? Veamos. La sal de mesa, NaCl, está formada por los elementos sodio, Na, y cloro, Cl. El oxígeno, O2, está formado por el elemento oxígeno, O. El nitrógeno, N2, está formado por el elemento nitrógeno, cuyo símbolo es N. El dióxido de carbono, CO2, está formado por carbono, C, y oxígeno, O. El argón, Ar. El acero, formado por los elementos hierro, Fe, y cobre, Cu. Y el agua, H2O, formada por hidrógeno, H, y oxígeno, O. ¿Ves? Cada uno de estos elementos químicos tiene diferentes números atómicos, por lo que su ubicación será específica en la tabla. Y como ya sabes, el átomo de helio
tiene 2 protones. Y lo debemos ubicar aquí. Así, se pueden ordenar de manera creciente y de izquierda a derecha todos los elementos químicos que existen según el número atómico que poseen. Si te das cuenta, se han establecido columnas y filas. Cada columna se le denomina grupo. Y cada fila, período. Existen 7 períodos señalados por números arábicos y 18 grupos identificados por números romanos. Los elementos de cada grupo y los de cada período presentan características comunes. Los que se encuentran en el mismo grupo. Sus átomos presentan el mismo número de electrones en su último orbital, denominados electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia poseen los átomos de los elementos que pertenecen al mismo grupo? Veámoslo en este ejemplo. En el grupo 2, poseen 2 electrones de valencia, independiente de su número atómico. En los elementos que se encuentran en el mismo período, los electrones más externos se encuentran en la misma capa. ¿Cuántas capas? El número que corresponda a su período. Por ejemplo, período 4. Los elementos, independiente de sus números atómicos, poseen 1, 2, 3, 4 capas con electrones, tal como el número del período. No todos los elementos existen en la misma cantidad en la naturaleza. Los más abundantes son los que conforman a los seres vivos y a la corteza terrestre. Entre ellos están... Es importante también que sepas que en la corteza terrestre de Chile abundan el cobre, Cu, y el litio, Li. ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los elementos cobre y litio? Veámoslo aquí. Ya saben que los elementos se pueden ordenar según su número atómico, lo que permite agruparlos en períodos y en grupos. En general, mientras más cerca se encuentre un par de elementos, más características físicas y químicas comparten. A pesar de la gran cantidad de elementos que existen, solo algunos se encuentran abundantemente. Te dejo la siguiente pregunta. ¿Qué elemento tiene 2 electrones de valencia y posee 3 niveles de energía? Comparte la respuesta con tus compañeros y compañeras. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.